La Vara de la Verdad Podcast. 3 hermanas, 3 historias, 3 formas de pensar. Se unen en este espacio para pasarla a todo dar. Coco, la Ojéis. Norma, la sargenta. Blanca, la santurrona. Y no olviden seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok y Spotify. Y ahora sí, comenzamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a La Vara de la Verdad Podcast. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Espero que les haya ido muy bien. ¿Cómo les fue este fin de semana, Norma, Coco? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí celebrando al Día del Padre. Este fin de semana tocó celebrarles y pues bueno, ya estaremos contando un poquito de lo que hacemos aquí en México. Y pues bueno, por ahí dicen que el Día del Padre es lo mismo que el Día de la Madre, que es similar. Pero los extremos. Es lo mismo, pero más barato. Sí. ¿Cómo estuviste? Pues yo me la pasé aquí en la casa, disfrutando, viendo cómo le festejaban a su papá, a mis suegros digo, y sí, yo creo que el Día del Padre valió madre, no es lo mismo, y cuando el Día del Padre vale madre, no es lo mismo, nunca. Eso sí, pero miren, antes de empezar vamos a recordar que este no es un programa para niños, tampoco somos expertas terapeutas o expertas en la materia, solamente son nuestras vividuras. Así que si hay niños es porque ustedes quieren que escuchen lo que nosotros platicamos y si no, pues mándenlos por allá a jugar o a hacer otra cosa. Así que vamos a empezar a platicar. Bueno, pues yo les voy a contar que yo siempre para festejar el Día del Padre, mis hijos y tanto como la madre como del padre, ellos se encargan de todo. Yo no hago nada, no es mi papá, así que yo no hago nada. Le hacen desayuno, le hacen comida y le regalan. Es todo lo que hacemos. Realmente nosotros festejo ni en el Día de la Madre, pero vamos a hablar del Día del Padre para que no digan que hay que opacar al padre. No empieces como esas mamás. Ay, sí, eso iba a decir. Las madres solteras, ¿no? Que dicen, felicítenme a mí también. Ay, eso no me gusta. Ay, a mí me rechoca. Ay, no me cae gordo. Poner también la corona de que, porque he sido madre y padre a la vez. No, no es cierto. No es cierto, no puede ser madre y padre. Madre soltera y has desarrollado y desempeñado como madre soltera, pero la verdad, la función del papá, dejémosle sus pocas gracias, dejémosle. Bueno, pero antes de que las vivan. Díganos cómo festejaron ustedes el Día del Padre y entramos, o cómo festejan el Día del Padre y entramos al tema de los papás. Como todavía mi hijo está en desarrollo y en aprendizaje, todavía uno le tiene que decir, mira, tienes que hacerle una carta y en la mañana le preparas el desayuno y luego, a ver, fíjate qué le vas a dar de regalo, tienes que ahorrar entre que le prestas y sales bailando tú, pero a final de cuentas es un aprendizaje que él debe de tener y que ya en un momento dado yo ya te enseñé y tú debes de prepararlo y organizarlo, ¿no? Pero entonces todavía me toca acompañarlo en ese sentido. Entonces, pues bueno, estuvimos aquí en casa, lo despertamos, le regalamos, nos fuimos a comer, algo que a él le gusta mucho. Y pues bueno, a final de cuentas también como papá que trabaja, le tocó salir de trabajar el domingo y pues se acabó. Pero pues estoy en ese proceso de enseñar a mi hijo cómo celebrarle al papá y que no pase desapercibido. Ok, ¿y tú, Coco? Bueno, pues yo ya pasé todo ese proceso, ya mis hijos que se hagan bolas. Que hagan lo que quieran. Ahora estoy educando a mi marido, que no es mi papá. Pero por ejemplo, estoy enseñando que no es mi papá. Y que él tiene que atender a su papá, él tiene que ver cómo organiza, porque no es mi papá. Yo ya terminé con mis hijos y mi papá pues decidió ya no seguir, entonces ya no le festejamos tampoco. Entonces, ya más independiente. Coco y yo ya estamos en otra etapa, yo ya no tengo que interrumpir, ahora sí que intervenir en nada más que celebrar. Ahí sí, eso sí, yo comí de lo que le dieron, sí. Yo fui a donde ellos quisieron, pero antes sí nos tocaba como Norma, pero bueno, vamos a dejar un lado. Ahorita Soco tocó un tema importante y lo retomo porque pasó en la reunión que tuvimos nosotros tres, nuestra gran familia.
Soco dice que le toca ahora a su marido también aprender a celebrarle a su papá, porque bueno, no estaban tampoco antes acostumbrados a estas muestras de afecto que ahora nosotros les Sí. a nuestros hijos, ¿no? Tadeo le preguntó, yo le pregunté a mi esposo porque le habló a su papá, y ay, hola, que te la pases bien, adiós, ¿no? Y yo le pregunté, oye, ¿nunca le has dicho te quiero, te amo a tu papá? Y dice Eve, no. Y Tadeo así sorprendidísimo, pero sorprendido. O sea, ¿nunca le has dicho te amo a tu papá? Y le dice, no. Dice, ¿por qué? Y pues ya ahí empezamos lo de que pues antes realmente a los amábamos, los adorábamos y como hombre, pues menos, ¿no? Era como que Ajá. muy marcado eso de que sí eres mi papá, pero en muestras de afecto, de cariño, de lo que sea, nada. Entonces, Nada. están en ese proceso de reaprender a que se vale decirlos, ¿no? Se vale decirlo y se vale demostrar el amor hacia los papás, la edad que tengas y siendo hombre o seas mujer o lo que sea, ¿no? Bueno, pues yo ahora que estamos hablando de esto, mi esposo, como ustedes saben, pero los demás no, mi esposo, su papá falleció cuando él tenía 8 años. Entonces no es obviamente pues no tiene a quien llamarle y nunca estuvieron acostumbrados a la figura paterna. Lo que hemos hecho nosotros ahora es que el Día del Padre comenzamos a hablar de su papá. O sea, esta vez les enseñé fotos porque no conocía, por ejemplo, Isabel no conocía a mi suegro, bueno, al papá de mi marido. Entonces le enseñé fotos cómo era, platicamos de él. No lo honramos de cierta forma de esa manera porque pues ya no está y mi marido no tiene una figura paterna, no tuvo nadie que lo guiara en ese sentido, pero pues obviamente tampoco le dijo que lo amaba, ni tiene recuerdos buenos de él. ¿Por qué? Pues primero porque no se acostumbraba y segundo se fue cuando ellos eran niños. Así que... Ahora que comentas eso, Blanca, de remembranzas sobre lo que vivió la gente, la semana pasada tuve la oportunidad de ver una película, aunque ustedes no lo crean, tuve la oportunidad de ver una película en la que decía la niña, cuéntame cómo murió mi papá. Y la mamá le decía, no, te voy a contar cómo vivió tu papá. O sea, el honrar todo eso que hacía. Me gustó tanto esa frase que empecé a hacer esta dinámica que alguna vez nos contaste, Norma. Preguntarle a mis suegros, ¿y cómo era tu papá? Sí, de que empiecen a recordar. ¿Cómo era tu papá? ¿Cómo fue tu papá? Perdón, Coco, perdón. Pues sí, ¿Cómo fue tu papá? Ya cállate, déjame hablar. O sea, se te pidió disculpas, pero siguió. Pero siguió. Es que hablo mucho. Sí, ya. Y entonces eso me gustó mucho, porque sí, por lo regular decimos, ay, es que tendemos a preguntar lo nefasto, ¿no? Dices, ay, murió fulanito, ¿y de qué murió? No, o sea, no importa, murió porque murió. O sea, me voy a recordar las cosas bonitas. Esa frase me gustó hay que recordar cómo vivimos, más no cómo murió la gente. Ya, Blanca, puedes hablar. Ok. Bueno, pues vamos a empezar ya con el tema, aunque ya hablamos un poco, pero vamos a hablar un poco del tema. Siempre hablamos de las madres, siempre decimos que si la mamá hacemos esto, que si las mamás hacemos lo otro, y ahora vamos a hablar un poco de lo que hemos vivido nosotros como, ahora sí que observando a los padres en diferentes situaciones, en diferentes tiempos. Bueno, yo les voy a decir, como ya les dije, mi papá para mí sí fue relativamente cariñoso, pero realmente decirle que lo quería, no se lo decía yo, no, es más, yo no sabía que era cariñoso conmigo hasta ahora que me pongo a ver qué es, pero como no se acostumbraba, y papá de 10, pues menos, pero yo lo he dicho, cada una de nosotros tuvimos un padre diferente por las circunstancias en que se le dio. ¿Tú cómo te acuerdas de papá, Norma? Fíjate que también yo también estuvimos platicando ese día de cómo era mi papá, ¿no? Yo les decía, y a lo mejor se oye feo, pero luego van a ver por qué no.
yo decía, yo quiero a mi papá porque es mi papá, pero quizá no en mi mente yo decía, ¿por qué no jugó conmigo? O sea, no estuvo tan presente porque también antes no se acostumbraba a estar tan presentes los papás. O no sé si fuimos nosotros las únicas, pero que ahora, por ejemplo, ves al papá que carga, que lleva a la guardería, que lleva a jugar al parque. Pues antes no, el papá era su función, llevar el alimento, llevar el dinero, y básicamente eso hacía mi papá. Ni siquiera de permisos, porque aunque decía mi mamá, pídanle permiso a su papá, realmente mi papá decía lo que diga su mamá. Y todo era lo que era mi mamá, lo que era mi mamá. Pero a final de cuentas puedo decir, que a lo mejor mi papá era muy como distante con nosotros, pero nosotros sabíamos que estaba ahí para y mi mamá, no solamente nosotros, también mi mamá sabía que a lo mejor mi papá pareciera que no hacía nada, que no tomaba decisiones, que no nada, sabía que estaba ahí y nosotros sabíamos que estaba ahí. Si nos llegábamos a portar bien, era porque sabíamos que estaba ahí. Que si sabíamos que nos pintábamos las uñas, órale, va a venir mi papá. Sí, que sí, vamos para que nos daba miedo su reacción. Sí, a final de cuentas, antes los papás marcaban mucho lo que a mí me toca esto, que es proveer a la casa, y a la mamá lo que es educar, pero a final de cuentas tú sabes que estaba ahí presente para educar de una manera a distancia. Entonces yo sí puedo tomar la educación con mi papá, que fue a distancia, pero ahí siempre estuvo. ¿Y tú, Coco? ¿A ti Mira, sí, tenía una mano muy cercana conmigo, pero como dijiste tú, cada quien tuvo el papá que necesitaba. Yo necesitaba un papá con mano firme, una mamá con mano firme, pero hablemos de mi papá. O sea, Luego nos vamos. Y es que mi mamá, mi papá tenía que ser la mano firme. Era tan intransigente en hablar con él. Una vez se me ocurrió decirle a mi mamá cuando yo iba en secundaria, dije, ay mami, es que mis compañeros dicen que son amigos de sus mamás, ¿no? Mi papá casi me suelta un bofetador, porque me dijo, nunca podrás ser amiga de tu madre. ¿Qué falta de respeto es esa, no? Entonces, yo me fui con eso. Y pasaron, en la misma época de secundaria me decía Alma, una de nuestras hermanas, dice, es que debes de respetar a mi papá. Y yo dije, es que yo a mi papá no lo respeto. Yo a mi papá le tengo miedo. Y no, porque digo, yo a mi papá le tengo miedo. Y entonces vas creciendo y vas viendo la dulzura que eres. Ves tú atrás y dices, pues sí la regaba yo. Entonces, no, pues sí me lo merecí, sí era. Y te das cuenta de ese papá que sí estuvo presente. Mi papá ahí estuvo. Mi mamá decía, es que tu papá, digo, mamá, mi papá quiso estar, mi papá quiso ser familia. Nosotros tuvimos papá. Y ahorita que dijiste, Norma, de lo que recordamos, dije, mi papá era tanto esos patines de lata que nos compraron, esos viajes rápidos. El esfuerzo, sí. Ajá, mi papá era todo eso. Entonces, ya cuando creces y ves la retrospectiva, dices, gracias porque tuve un gran papá. Sí, cierto. O sea, como digo, no teníamos al papá al que jugaba como vemos al que juega el fútbol, ¿no? Pero sabíamos que llegaba con libros nuevos, con mochila nueva, con costales de galletas, ¿se acuerdan? Costales de azúcar, arroz. Entonces, esa era la presencia de mi papá. Yo también ya voy a chillar, fíjate que ya lo había pensado, pero ahora llegó. Esa era la presencia de mi papá, muy diferente a como ahora es la presencia de los padres en las familias, pero esa nos tocó. Pues fíjense que yo me acuerdo de un papá divertido. No sé por qué, o sea, para mí, el hecho de que fuéramos en el carro, cuando íbamos de viaje de la casa a Guerrero,
y que mi papá se la pasaba diciéndonos, a ver quién encuentra el coche, el carro blanco, y ahí íbamos nosotros buscando, o sea, nos entretenía, a ver cuántos carros amarillos están ahorita, y nos tenía buscando a todas carros amarillos, contándolos, o sea, para mí ese tipo de cosas que yo decía, mi papá juega con nosotros, yo lo veía como el papá de niña, o sea, no decir te amo porque tampoco se le prestaba a estar cerca a que estuviéramos cerca de él físicamente, pero sí se la pasaba diciéndonos, ay, ya se cayó, ¿no? Y cantábamos, ¿cómo se ponía a cantar con nosotros? Bueno, no cantar, pero sí nos decía, ¿qué canción quieren? Y ponía, obviamente de Rocío Dúrcal, de Juan Gabriel, de las que le gustaban sí, de las que le gustaban. Pero hasta esas nos gustaban a nosotras y cantando, o sea, Oye, jugando. Yo iba en la vocacional y pues amigas cantando canciones de Madonna. Sí, o sea, nosotros Rocío Dúrcal. no me digas más, mi corazón. Que no. Yo de Por Rocío eso No, sí. no, que no. un correo. Pero otra cosa que me acuerdo mucho es que ya después, conforme pasó el tiempo, me convertí en el control remoto de mi papá. Si se acuerdan que era Todos. Blanca, y yo iba así, ¿qué pasó, papá? Cámbiale de canal. No, eso te iba a decir, que mi papá también lo que hizo fue capacitarnos, Sí. generarnos habilidades, generarnos la rapidez de a ver quién va más rápido por esto. Y ahí vas tú bien corriendo, tú, mija chula, que vas bien rápido, y le echabas los kilos hasta que descubriste que era una farsa. Pero a fin de cuentas, para mí te digo que se me hace que fue un papá. No te oímos, Norma. Sí, de repente te cortas. Okay. Pero les digo que sí fue como que divertido para mí, fue un papá divertido. No, es que corté. Ahora, por ejemplo, pero también tuvimos a un papá, sí que le tuvimos miedo y sí que era mandón, pero híjoles, recuerden que nada más llegaba mi papá de trabajar y esto también tiene que ver con la educación que también nos dio mi mamá, que fue de total y absoluta obediencia a mi papá, porque hasta ella era muy obediente. Al inicio, ya de grande ya le valió queso, pero al menos al inicio mi papá era de los que tocaba el claxon y ya teníamos que estar en el zaguán para abrirle la puerta. Y con las pantuflas. Tenía que estar servida la comida y él llegaba, se sentaba en la mesa y nosotros le quitábamos los zapatos. Eso, sin antes de haber besarle la mano para el saludo. De saludo. Entonces, si era una obediencia, híjoles, no me arrepiento ni nada, porque aparte también, él también traía eso de sargento, porque recuerdo que si alguien nos enseñó a respetar la bandera y el himno nacional, fue mi papá. Mi papá. Cada vez que pasaba en la tele, en el radio, nos hacía pararnos y cantar el himno nacional. Entonces, nos generó esa emoción. Pues era emoción y obediencia al principio. A fuerza, pero lo hicimos. No, pero es que yo lo sigo cantando con mucha emoción. Ya después empiezas a captar las cosas. Pero pues mientras, pues lo tienes que hacer a huevo. Yo me acuerdo mucho y les cuento a mis hijos de que mi papá, cómo se enojaba con nosotros, nos regañaba de que hacíamos ruido al comer, que no podíamos, que teníamos que usar el tenedor, que teníamos que hacer lo otro, o sea, muy propias a la hora no poner los codos en la mesa. O sea, nada de sorber, nada, o sea, totalmente. Les digo, pero terminó de enseñarnos a todos y empezó ya le dejó de importar todo. Nos acabamos su conocimiento. Órale. Pero a nosotros no nos permitía eso. A nosotros no nos permitía eso. Entonces, sí, o sea, sí hay unas cosas que dices, lo aprendí por mi papá, a fuerza o como quieras. Aprender, es lo que te digo, cuando dice que la mamá, yo soy como un segundo padre, puedes ser mamá y vas a ser la mejor mamá. O sea, eso no te va a quitar.
pero no podemos decir que enseñamos lo mismo. Simplemente lo vemos en nuestras casas. Y no quiere decir que siempre haga falta un papá, no. Nada más que es diferente. Ajá. En el sentido de que no porque no haya un papá quiere decir que ya está mal educado la niña, el niño, no. Simplemente que enseñan diferente porque son diferentes. Simplemente lo vemos en nuestros casos, ¿no? Mi marido, pues tiene sus particularidades en disciplina, en orden, o son más fríos también como hombres, ¿no? Entonces, cosa que yo no le voy a enseñar nunca a Tadeo. Entonces, sí, no es tanto de que se necesite un papá, pero ya que se tiene, sí es diferente la educación que da un papá a que da una mamá. Ahora, hay muchos tipos de papás, ¿no, Blanca? Sí, yo te voy a decir, por ejemplo, mi marido, a pesar de que él no venía, porque también eso influye, el hecho de cómo vienen ellos educados, obviamente. O sea, mi marido no viene con una presencia paterna. Mi marido no viene con el ser rígido como los papás eran antes. Él viene, pues ahora sí que él fue, que creció como él pudo. Como A lo pudo. bruto. Como él, ajá. He dicho eso. Y yo, Ahí como animalito Ay, liberado. no. casi, porque pues mi suegra se fue como no estaba el papá, se fue ella a trabajar todo el día. Entonces los niños crecieron solos. Entonces, cuando él se convierte en papá con Brenda, él tuvo la etapa en que se tuvo que ir todo el día a trabajar, se iba todo el día a trabajar, pero él llegaba a la casa y no existía nada más que su hija. Y eso pasó con sus 3 hijos. O sea, él llegando a la casa se dedicó a estar con sus hijos, a jugar, a pelear, a enseñarles a hacer un montón de cosas. Él trató de estar siempre presente, aunque no, o sea, no estaba todo el día, pero cuando llegaba, solo era papá. Todo era ser papá y ser papá. Y algo que... que estás diciendo eso, yo tuve una discusión. Acuérdate que discusión no es pelea, nada más es presentación de puntos de vista sobre eso que se dice calidad contra tiempo. La persona con la que yo decía, no, yo sí estoy de acuerdo en que debe de ser cantidad de tiempo que esté el papá y no solamente calidad. Por mi circunstancia, que mi esposo mucho, yo puedo decir, pues yo lo que he vivido, puedo decirte que no, que para mí ha sido más la calidad y le ha funcionado, que sí como he tenido que adaptar ciertas cosas, por ejemplo, voy a retomar, mi esposo ha viajado mucho desde siempre, toda su vida. Cuando Tadeo nace, pues la que se dedica a cuidarlo soy yo. Llega un momento en el que sí te das cuenta que el tiempo no ha sido suficiente y no se han logrado complementar esos lazos o enlazar o generar lazos. Por eso, bueno, tengo la oportunidad y le agradezco de dejar de trabajar e irnos un año con él a viajar a donde él fuera. No se separaban. Ahí sí puedo decir que el tiempo funcionó muy bien. ¿Por qué? Porque logró hacer ese match, digamos. Ese clic. El clic entre ya soy papá, porque también esa es otra historia que a lo mejor al rato cuento, ¿no? Mi esposo viene de un papá, se va a oír feo, pero que estuvo presente, pero sin una sola palabra, puros actos. Yo te doy, yo te proveo, yo esto, pero ni una sola palabra. Entonces, pues replica esa educación y pues ni una sola palabra, ¿no? Entonces, cuando hacemos ese año, es cuando yo me dedico a que él empiece a ver, tienes que hacer esto. A ver, Tadeo te está pidiendo un abrazo, aunque tú no te des cuenta o no lo diga, Tadeo te está pidiendo un abrazo. Aquí Tadeo te está pidiendo que le des un beso. Y haz de cuenta, así, y mira. Juega con él. Y acercándole al niño. Así, ahora el beso. Ahora dile te amo. O sea, y se tuvo que volver a educar a mi marido para ser papá. Entonces, puedo decir que esa capacitación que le di ese año, al día de hoy, a Tadeo le funcionó mucho, porque a pesar de que sigue sin estar todos los días,
sábados y domingos están completamente integrados ellos. Dedicados a ellos. Uh-huh. Bueno, yo te voy a decir que, por ejemplo, a mí mi marido me decía cuando llegaba él, y yo sí le decía, ay, pero es que no estás conmigo. Sí, pero es que tengo que aprovechar a mi hija o a mis hijas, porque tú me llevas una ventaja de 9 meses. Tú no necesitas este tiempo dedicárselo a ellas, yo sí necesito. No, o sea, porque para él era importante, para él sí era importante el tener el contacto, el clic con sus hijos para que se dieran cuenta que estaba ahí. Y él sí fue, yo sí puedo decir que por lo menos a mis ojos y a los ojos de sus hijos, es un buen papá, les enseñó muchas cosas, siempre les dice que las ama, los ama, ahora sí que está ahí para ellos, siempre necesitan algo y le hablan al papá. O sea, es... Bueno, si Blanca me dejara hablar, porque después de Norma seguía yo. Exacto. Pero ahí va Blanca, ahí va Blanca. Habla Blanca, habla Norma, habla Blanca, hablo yo, habla Blanca, habla Norma, habla Blanca, hablo yo. Del orden. Si tú ves, Blanca, que tú ya pasaste, y luego voy yo, ¿a quién le tocaría hablar? Ajá. Piensa, sí. 3 minutos, 3 segundos. 1, Ajá. 2, 3. Bueno, sí latino. Mi esposo también viajaba cuando mis hijos eran chicos, y a él le dolía y chillaba porque llegaba el fin de semana y mis hijos no lo conocían. Lloraba porque lo veían y decían, ¿quién es este señor? Y lloraba mi marido porque mis hijos chillaban. Entonces empezamos a crear no el lazo, porque no tuve esta forma que Norma tenía. Sin embargo, me dijo él, ¿sabes qué? Yo me voy a trabajar para darles más de lo que la mayoría recibe o algo así. Pero tú tienes la obligación de darme a mi familia, o sea, tú, no de obligación, sino tú haz la familia. O sea, yo trabajo, yo proveo, pero tú haz la familia, que es más o menos la situación en la que estaba mi papá. Mi papá proveía, mamá hacía la familia, ¿no? Entonces esa parte me tocó a mí. Ya era muy difícil porque mi marido sigue siendo medio irritable en el que, no, ya yo quiero jugar así, o sea, es a como él quiera jugar, no a como los niños querían jugar. Entonces, los enseñé más a mis hijos a llevarla tranquila, a que conocieran a su papá, para que tuvieran esos lazos. Ahorita ya los generan solos, ya ellos procuran y lo procuran. Tener esos lazos, platicar con él, tener sus espacios. Eso fue a mí lo que me tocó. Me hubiera gustado tener esa visión de Norma de, bueno, pues yo te llevo a los hijos, yo hago esto, te los encargo, pero yo también era muy solecito. ¿Cómo le van a hacer caso si también estoy yo aquí? Entonces, sí hay veces que son esas fallas como mamás que tenemos, que, ya le están haciendo caso a su papá y empiezas. No, eres como forma de toxiquita, ser. Sí, toxiquita. Ajá, entonces, pero sí lograron tener esos lazos, y más los empiezan ahorita, que ahorita ya empieza a fricción, ¿no? De que los jóvenes saben, de que son cosas diferentes, pero ya eso es cosa de ellos. Yo ya los eduqué. ya que se arreglen con su papá. Que sí, la mujer nacemos con ese instinto. Y al tener a nuestro bebé, pues bueno, se desarrolla, yo creo que también más, ¿no? Pero al hombre, yo creo que el hombre se hace papá. Yo creo que el hombre se hace papá, y mucho la mujer también tiene que ver cómo lo enseñas, ¿no? Porque como que luego no se les prende el foco. Ya sé que es el del padre y tenemos que hablar bien, pero luego no. No ayudan. No ayudan, dices, a ver, ¿cómo se te ocurre hacer eso? O sea, pero tenemos que hablar. Sí, Blanca. Bueno, yo por ejemplo, yo puedo decir que mi marido, yo creo que en su vida soñó, nunca le he preguntado, él soñó a tener hijos, o sea, que algo que sí le haya querido ha de haber sido tener hijos y estar presente en la vida de sus hijos. Pero también le llegó a salir el papá
súper estricto, golpeador, porque sí les pegó a los tres, les dio una muy buena, que yo ahí sí yo sentía que mi corazón se me desbarataba. Y después decía, ¿por qué nunca intervine? ¿Por qué las mamás ahí no intervenimos? O sea, intervienes en otras cosas y ahí no intervine cuando les pegó a cada uno de ellos por diferentes razones. Y digo, es la educación que traemos, porque mi mamá nunca intervino para que mi papá te dejara de pegar a ti o a cualquiera de las otras. Hasta iba a buscar cosas, ¿no? Ajá, Este es mejor. era lo que necesitabas. Y ya después yo decía, pero ¿por qué no me metí? ¿Por qué no le dije yo algo? Pero yo siento que el hecho de que él mismo se diera cuenta que estaba mal, él también ayudó a que tuviera una forma de comunicación mejor con sus hijos, porque buscó el que le entendieran, el que le hicieran caso de la forma de lo que él quería y cómo lo quería. Pero, por ejemplo, ahora veo los papás de ahora que tú ves y que dices, la educación como respetuosa. Por ejemplo, mi hija, voy a decir mi hija porque ahí no hay papá, o sea, ahí son dos mujeres educando a una niña. Hablan con ella, o sea, ¿qué quieres? ¿Te sientes mal? ¿Te sientes triste? Pero yo digo que eso ya es de educación de esta generación. Ustedes han visto, yo no sé más que la de ellas, o sea, porque ellas es mi hija e Isabel, o sea, mi nuera. Yo no sé si sea de antes o de ahora, pero bueno, al día de hoy yo tampoco he estado a favor de los golpes, porque si así dicen que bueno, que con los golpes, la verdad nada más una vez en la vida le he pegado a Tadeo y dije jamás lo vuelvo a hacer, pero me refiero a que la educación, pues ya nos vamos a salir del tema. Sí, porque ya el papá quedó ahí. Ahí estoy en espera. Yo me devolví a los papás. Lo único que sí yo le he dicho a Eve como papá, porque sé que los papás son más fríos, a lo mejor son más duros, son más directos, no le dan vueltas como nosotros, o eso que tú comentas, Blanca, aquí que sean dos mujeres es también diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos, porque sabemos que podemos primero hablar y entender lo que a veces un hombre ni le da el tiempo ni le da la razón. Pero bueno, yo en particular, yo le dije a Eve, yo me voy a hacer cargo de Tadeo, no sé si esté bien o esté mal, pero por lo mismo que no está Eve, yo tengo que tomar la batuta y yo tengo que saber hasta dónde, y eso de estar, oye, fíjate que Tadeo, o sea, no se me hace, ¿no? Entonces, yo le dije, al momento que yo crea conveniente que debes intervenir, te aviso. Eso sí le comento todo, pero no interviene en todo. Es nada más cuando yo vea que ya rebasó los límites y ya me está superando, te aviso. Porque yo sé que a lo mejor él sí va a entrar con un cinturonazo, que a mí, yo en particular, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, pero si le toca, pues le tocará y él se hará, pero tampoco no sé cómo reaccione. Pero bueno, yo dije, yo me voy a hacer cargo, cuando sea el momento, te aviso. Porque sí, vuelvo a lo mismo, sé que los papás son más fríos, son más prácticos, fueron educados así o creen que es una solución pronta. Y no solo el golpe, sino solo el que decir no. Y cuando dicen no, y los hijos saben, porque los hijos nosotras están, mamacita. Sí, bien que saben, bien que saben. Ahora si me permiten las dos, por favor, digo, cuando mi esposo viajaba y todo, yo me los quedaba y yo estaba ahí, ay, ¿por qué están así? Hoy ya que venga su padre que se los lleve, ¿no? Entonces, les digo, ay, ya, llévatelos, ¿no quieres ir con nosotros? No quiero ir, llévatelos, y yo así, bien, así, ay, ojalá se porten como yo, los digo, ¿no? Y ojalá, no, bien divertidos, bien portados, aquí te quedas, aquí estás, y tú pinches escuintes, pórtate como siempre. Pórtate como siempre. O sea, uno tarda como 5 veces dar la misma instrucción. Tadeo dice que te mando mucho, le digo, no es de que te mande mucho, es la misma cosa, nada más que te la repito mucho. Ajá. Y los hijos con el papá a la primera. Uh-huh. Y tú con cada pinches
Yescuincle, sí. Tengo todo Sí, sí, el sí. día pidiendo que hagas eso y ahorita lo estás haciendo. Sí, sí marcan una cierta autoridad Ujú. los papás, Sí, ¿no? Entonces, sí, pero es lo los yescuincles caen gordos. que a veces a lo mejor como mamá no lo podemos dar, no nos hace falta, repito, pero si está el papá, sí da esa autoridad, ya implícita, ¿no? Bueno, les voy a decir que mi marido, por ejemplo, dice que ellos le hacían caso o le hacen caso porque él no los dejaba hasta que no lo hicieran. O sea, por ejemplo, les decía, recoge, y ellos sabían que iba a estar detrás de ellos después para que les dijera, recógelo hasta que lo recogieran. Pero yo siempre he dicho, pero es que yo tenía que decirles, tenía que acomodar aquí, porque tú te encargas de 20 cosas a la vez, quieras o no quieras, porque somos multitask, como dicen. O sea, estás haciendo la comida y le dices, ve a tirar la basura y regresas a echar Aquí la a que comida. cuenta, Ajá, y de aquí a que vuelves a ver que el bote está lleno y ve a tirar la basura y vas otra vez a hacer otra cosa y regresas. No puedes estar pegado a ello, pegada no, a ello. pero eso ya no, o sea, mi esposo nace una vez, o sea, nada más. O sea, Y pinches escuincles. yo soy como 17 veces y eso a ver si Ajá. Mínimo. eso a ver si me hace caso. ¿Y qué tal? Y Perdón, síguele, no, Soco, vas tú, te doy no, permiso. y como dicen, ya nosotros tenemos como la estructura, ¿no? Y para lo que somos. Porque si dices, el papá dice una instrucción una vez y no lo toman a broma, o sea, es en serio lo que tengo que hacer. Es en serio. A mí una de las cosas que me molestaba que se oían era que decían las mamás, cuando venga tu padre te voy a acusar. Ay, eso me harta. Eso me harta porque voy a sacar a mi mamá. Decía, tu papá viene, cualquier papá, porque ella lo escuchó, dice, viene cansado, apenas lo ve, y le vas a hacer que lo regañe. Entonces, no, o sea, si lo puedes arreglar tú, arréglalo tú. Pero no digas, cuando venga tu papá. Nunca vi a mi mamá que dijera, oye Felipe, tu hija, tal cosa y tal cosa y tal cosa. Nos mandaba a pedir permiso, sí, pero sí, no. Sí, pero para acusarnos no. Ella tomaba la rienda y hacía lo que le correspondía. Sí, y para no mí, me acuerdo, perdón, no me acuerdo a quién se lo dijo, porque sí debió de haber sido una de nosotras. Pues si lo puedes solucionar, tú solucionalo. Tu esposo no tiene por qué arreglar cosas que ni vivió. Sí, a mí también me choca eso de que, oye, tu hijo en la mañana no quiso, ¿qué quieren que haga el papá? Y eso fue a las 8 de la mañana y ya son las 8 de la noche. Que le meta el cereal un día. No. Que le pegue, pues tampoco, o sea, no. Oigan, pero Sí, espérenme. Pero si bien es cierto que los papás son papás y tienen su autoridad, no me van a dejar mentir que cuando se lo proponen son otros hijos. Ay, harta. Ay. Cuando empiezan a competir con los hijos por algo. No la atención. La atención. Por lo que sea, o sea, se vuelven un chiquillo más. Pero lo peor es que sabes que es el que tiene que poner el orden y es el que está haciendo el mendigo desorden. A mí luego mi esposo me dice, oye, yo lo reclamo, oye, Eve, pero también tú estás haciendo esto. Y me dice, pero también tu hijo, sí, pero él tiene 12 años, tú tienes 50. O sea, también cuando se proponen cómo son. Ya crecí. Sí, no. Que mi cuenta me di. Son otros niños que dices, no puedo creerlo, que se pongan al tú por tú a jugar. A mí eso sí todavía no logro entender cuando juegan pesado. No, y espérate a que crezca más tarde. No, y se quedan ves a tu hijo que se queda con la cara de, ajá, y tú queriéndolo defender, pero es una relación entre ellos. Ni de su edad ni de su tamaño, ¿no? Dices, ahorita ya no tanto, pero cuando era chiquito yo decía, ¿cómo lo avienta así? O sea, él tiene 4 años, o sea, y el otro chiquito pues está privado porque nunca va a competir a ganarle, sí. ¿no? Ahora imagínate eso, mi marido se lo hacía a mis 2 hijas. Ay, no. A mis 2, o sea,
Y mis hijas eran flaquititas, así, chiquitas, y las aventaba. Y mis hijas se levantaban todas así. Y yo, Sí, me tocó verlo. Y pero cuando compiten por amor, no, a mí no me tocaba porque siempre mi marido fue, cuando estaba mi marido eran mis hijos, para mis hijos lo único que existía era su papá. ay, bueno, yo sí tengo aquí a los dos y a ver quién me besa más y yo a ver a quién volteo a ver. Y si volteo a ver más a uno, el otro ya se enceló. Y tengo que voltear a ver al otro, pero luego al otro. Ay, no, ¿cómo caigo? A eso no me tocó Ay, qué porque horror. ahí sí yo no existía. Yo dejaba de existir cuando mi marido llegaba, yo dejaba de existir para mis hijos. Nada más era, mamá, ¿nos das de comer? Era todo. Todo lo Ajá. demás era su papá. ¿Y tú, Coco? Ah, no. No me ha pasado nada de eso. Ni lo uno ni lo otro. He sido como que más neutral en esa parte de cada quien tiene su espacio obviamente la mamá se va con sus hijos. O sea, voy y abrazo a los hijos, obviamente la mayoría, tú no eres normal. Yo sí, yo una mamá normal que se precie de ser madre, va y ve por sus hijos y trato de ser ese lazo en el que mi marido no entiende lo que mis hijos quieren decirle. Entonces soy la portavoz. Mis hijos no entienden lo que mi marido quiere decirles. Entonces les tengo que decir lo que su papá espera. Antes, ahorita ya no. Sí, mi marido se vuelve un tercer hijo, sí. Pero es de los que no te puedes quitar de encima. El de, Del hijo de los Y ahí no se ha vas ido a a hacer vivir a otro esto. lado. Sí. Estás aquí, está tu hijo y tú estás haciendo esto y así como o que tengo cosas que hacer y es que no quieres estar conmigo, sí, se vuelven un hijo, pero de esos castrosones. Oigan, y así rápido mi preguntita, que sería, ¿qué creen que es lo que aporta el papá a sus hijos? Ay, híjoles. Aportó. Pues yo digo que a mis hijos les aportó el Vale, también, sentarlos, que tú ves perdón, literal. por eso, bueno, yo digo que es el que les pone los pies en la tierra, porque nosotras podemos llegar a ser muy fantasiosas las mamás, o sea, queremos mostrarles todo lo bonito y ellos en determinado momento les dicen, no, así no es así. O sea, no puedes estar jugando todo el día, tiene un momento que parar y ponerte a arreglar. O tienes que dejar de hacer esto y ponerte a hacer algo que te corresponde. O sea, o no puedes tenerlo todo, porque si no, a mí me ha tocado esa parte, que para mí que mi marido que los papás son los que ponen los pies en la tierra, en todos los sentidos, todo lo que tú le pongas tienes que comer, tienes que hacerlo, o sea, ponerlas realmente enfocarlas en algo, enfocarlos. A mí, fíjate, ahorita Socorrito, piénsale mientras. Fíjate, a ver, ¿por qué no le reclamas a ella? A mí porque tú hablas a cada rato y además, pones el puntito. Y además porque sabe que se me puede olvidar. ¿Sabes también que el no fantasear tanto, a lo mejor tiene que ver con lo que dices, pero por ejemplo, yo le digo, oye, a mi esposo, y si esto Tadeo lo piensa mal y entonces empieza a pensar y se siente, o sea, yo aquí fantaseando todo y él, eso no está pensando, es nada más esto, mira, fíjate, oye Tadeo, esto, no, bueno, y ya, ¿sí me expliqué? Porque creo que lo expliqué, sí. Me gustaba. En el sentido de que uno divaga, fantasea y todo, aquí hace sus historias, realistas o no. Tenemos nuestras telarañas, sí. Nuestras telarañas, y ellos llegan, oye, ¿quieres ir a Six Flags? No. Y yo ya había pensado que si no lo llevaba, se iba a traumar, y que no sé qué, y que pobrecito, todos los niños van y él no. Y él así, pues entonces nos vamos a comprar al cine acá, o vemos una película. Sí, y se acabó todo el drama. ¿Y qué hiciste con toda tu angustia? Es que Tadeo dijo, pinche, y Eve,
así se hablan los hombres entre hombres. Mientras no se lo diga a las mujeres, está bien por esto, y que sepa dónde. Bueno, yo así como que, ya pincho, mi hijo lo voy a meter a algún reclusorio. Me he fallado como madre. Sí, he fallado como madre, no sé qué hago todo este tiempo. Entonces, sí, creo que ven las cosas más simples y eso también ayuda. Tú, Soco, ¿qué otra cosa crees que aporten los hombres como papás? El ejemplo. No, el ejemplo. Y aparte de lo que ustedes dijeron, que casi no lo vemos cuando somos hijos, ¿no? Lo que hacen tus papás por ti o lo que aporta el papá para ti. O sea, no lo ves, no lo haces o tenemos la teoría. Entonces, mis hijos tienen el ejemplo y veían a su papá. Hace 2 años tuvimos la mala fortuna o una experiencia que nos ayudó a ver otra forma de vida, ¿no? Entonces, cuando vieron al papá de esa manera de cómo estaba tratando el asunto, ellos sintieron que ese no era su papá, que su papá era el que lucha, el que sale adelante, el que busca, el que trae. Entonces, trataron de rescatar a ese papá que ellos creían que tenía, ¿no? Que era lo que les enseñó que tenían que hacer. Entonces mandé. Que ellos vieron. Esa es la imagen que ellos vieron. Entonces eso fue lo que les enseñó mi marido. Ahí me di cuenta que les había enseñado, que los hijos tenemos la teoría y cuando lo necesitamos lo llevamos a la práctica, obviamente. Pero eso les enseñó. Y también les enseñó el lado angustia, el lado catastrófico. ¿Por qué? Porque yo soy muy de, todo va a estar bien, vamos a estar aquí, pero el otro lo ve, ay, va a llover, y ojalá y no granice, y si graniza que no se caiga la casa, y si se cae la casa que no esté yo dentro, entonces, todo lo ve catastrófico. Entonces ellos aprendieron a no hacerlo tanto, a no hacerle caso a eso. Bueno, pues yo voy a comentar, perdón, ¿Qué? Y yo voy a comentar algo que a mí siempre me chocaba, que el reconocimiento se lo llevaba el papá. Ay, o sea, por dos. El mejor papá del mundo. Y no porque no sea. Y tú así como, ¿qué pasa? Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. Mis hijos leyendo, mis hijas cuando estaban chiquitas. Yo leyendo perfecto. Y les preguntan, ¿quién te enseñó a leer? Mi papá. Sí. ¿Y tú? ¿Cuándo? El día que sabes, mi papá. Por eso te va mejor en la fiesta. Sí, igual. Aquí yo todo el tiempo enseñándole a amarrarse las agujetas. Obviamente vas desarrollando la habilidad, pero le tocó el día que pudo hacerlo, le tocó a mi marido. Entonces, ese día como Tadeo lo pudo hacer, ¿quién le enseñó? Su papá. Su papá. O sea, yo no importa si le enseñé a caminar, a gatear, a caminar, a pararse en unos zapatos, en ponerse el derecho y el izquierdo, en meter la agujeta. El día que le tocó que mi hijo supiera hacer el moñito, se lo enseñó su papá. Y tú, Y no lo dice solamente así a él, sino que lo gritan a los 4 vientos. Sí. Mi papá me enseñó a hacer esto, mi papá me enseñó. Y no importa lo que tú les enseñas. Ese ya es nuestro celito. Sí, ya. Acaban de entrar, señores, es el coraje de las madres. Sí, todas ellas tienen el mismo pinche coraje. Las madres. Deberíamos hacer ese, hacer ese lo que callamos las madres. Porque también cuando lo felicitan de que su hija se graduó, ¿no? Entonces, pues no, o sea, yo la llevaba, yo hacía esto, pero él pagó, entonces, pues ni modo, eso nos toca a nosotros sufrirlo. Ahí va. Nada más déjame contarte algo. Contarles. Uy, pelea. Nada más para de los, de que no nos... Se le va a olvidar a Norma. Todo el tiempo jugaba con ellas porque no estaba su papá, entonces a mí me tocaba jugar y me ponía que a machis y que andaba como con el caballito y todo, ¿no? Y hace poco me tocó jugar así con Evelyn, con mi nieta, y dice Brenda, o Adriana, no me acuerdo cuál de las dos,
Yo nunca me imaginé ver a mi mamá así. ¿Cómo no? Si yo no hacía con ella. O sea, ¿qué creían que en casa andaba yo con niñas? No, si yo estuve tirando. Pues También. ya empezaste con eso de lo que callamos las mujeres. Igual, mi esposo todos los días se quita los zapatos, los limpia, los junta con una liga, los mete en una bolsa. Llámese chancla, llámese tenis, llámese pantufla, llámese lo que quieras. Hace lo mismo. Sacude, se los quita, les pone talco, los limpia, los amarra en pares, los mete en una bolsa y los guarda. Y mi suegra sí, aquí sí voy a mencionar a mi suegra. Lo que mi hijo le enseña a Tadeo, lo que aprende. ¿Tú te imaginas con todas las pinches cosas que tienes que hacer, que en la cocina, que en el súper, que arregla, que vea el baño, que vea a tu hijo, y que tú ya estés boleando los zapatitos? No, aparte somos bien desordenadas. Somos desordenadas. Pero de verdad, tú agarras y llegas y te quitas los zapatos y rápido te pones los tenis porque mi hijo quiere que vaya a jugar. Entonces está, ya, ay, ya, entonces botas las zapatillas, te pones los tenis. Imagínate si yo le digo, espérame, porque mi marido sí lo hace. Espérame tantito, ahorita voy y pero por eso se porta diferente con el padre. Espera, Tadeo, para que su papá llegue, pero si tú lo dijeras, espérame tantito, no, ya tengo que ir, no, ya se nos hace tarde, que no sé qué, y tú, espérame, no. Exacto, entonces a lo que voy es eso, sí enseñan muchas cosas, pero porque tienen el tiempo, o se los dan, o no sé, para hacerlo. Aquí el problema somos nosotras. Porque decía Blanca, somos multitask, ¿no? O sea, queremos hacer todo. Los hombres no deciden enseñarles una cosa y a esa cosa se dedican. Ellos nada más una cosa a la vez porque tampoco les da mucho. Entonces se dedican a eso y pues dicen, ay, mi papá me enseñó. Cuando nosotros les enseñamos un montón de cosas, a lo mejor en diferentes tomos, y ellos no se agarran 3 tomos, 3 días, le enseñan, pero nada más se dedican a eso. Entonces, tienen lo observador, lo meticuloso de papá, porque nosotros sí, reconozcamos, somos un desmadre. Ahí va otra, ya, lo que callamos. Que siempre en los dibujos, el papá es un superhéroe, y hasta el dibujito así, ¿no? Y a la mamá, mi mamá es enojona. No nos sacan con los pelos parados para que... No me echa lonche. Hasta con delantal en los dibujos, si tú quieres. El hombre siempre sale así, de superhéroe. O sea, y a nosotros nos dibujan feas y nos ponen enojones. O en coche yendo a trabajar al hombre, su cochezote, bien bonito. No, eso también es como que no. Pero bueno, hay que hablar bien. Hay que hablar bien de los papás. Bueno, yo puedo decir que yo sí digo que escogí un buen papá para mis hijos, y les ha ido bien. Si les parece o no les parece, a ellos no me importa porque ya se los puse. Yo digo que como todo, uno anda aquí aprendiendo. No hay escuela para papás, por muchos cursos que nos den en las escuelas que ya se puso de moda, que escuela para padres, no es cierto. Lo haces pensando que es lo mejor. Lo mejor para tus hijos. Lo mejor para tus hijos. Y siempre por ahí sigo diciendo va a haber un reclamito, definitivamente. Pero bueno, también yo creo que cada uno hace lo mejor que puede y pues eso es lo que hay. Y se aguanta. Y para ir cerrando, yo creo que respetemos el lugar del papá, coacheándolo por atrás, como dice Norma, o sea, cuando yo pida esto, tú dices esto. O sea, sí hay que coachearlos, pero darles el lugar, y yo agradezco el padre que me tocó y cómo lo fui viendo a partir de esta plática que tuve la semana pasada. No sé, ustedes... ¿qué opinen? Sí, y también como dice Blanca, sí escogí el mejor papá, ya si mis hijos tienen queja, pues que vayan directamente a la gerencia. Pues yo sí decir que escogí al mejor papá, no lo sé, como que voy a estar probando a ver si es cierto. No, simplemente es... salió cusca la niña.
escoges a una pareja que crees que eres afín, que tienen muchas cosas en común, que va a ser una buena persona, le ves muchas características y eso después ya concluye en un ambiente familiar, ¿no? Se pueden equivocar así como nosotros nos equivocamos, pero pues bueno, lo hacemos con mucho, mucho amor. Disfruten a sus papás, valórenlos y si los tienen todavía, díganle que los quieren mucho, mucho, Que mucho. los ama. Hombre, Aprecien lo que hacen. roca, aunque no te hayan educado, vale la pena decirlo. Y como mamá, yo les voy a decir algo, involucren al papá. No quieran ser la La superpoderosa. supermamá. La presencia del papá, así sea como Norma, no está el papá, pero ella buscó siempre cómo ponerlo ahí. Soco lo acomodó de otra forma. O sea, cada uno de nosotros tenemos que encontrar el punto de cómo se involucren en la vida de los hijos para que sea todo parejo y estén bien y los hijos sepan que hay un soporte femenino y, bueno, un papá y una mamá que los van a ayudar en todo momento. ¿Algo que quieran decir, que quieran agregar? Pues feliz Día del Padre a todos aquellos padres que están ahí presentes, a los que no, no, ¿verdad? A los que no, se están perdiendo de algo muy bonito. A los que no, que les caiga su pensión, su demanda de pensión alimenticia, porque no se vale. No se vale. No nada más es el goce, también es el esfuerzo que es para tener un hijo. ¿Ok? Si en esta vida vas a ser un papá, mejor sé caso, porque tiene mejor pensión. Que sea de daño. Bueno, pues ahora sí ya terminamos. Les doy las gracias por acompañarnos. Denle me gusta, compartan, síganos. Todo. Todo. Y aquí Y platíquenos qué hacen con su papá o cómo recuerdan a su papá. En caso de que, como nosotros cómo que. festejan sus hijos a sus papás. También. Oh. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos, Norma. Nos vemos, Coco. Nuestra vara Nos de la vemos, verdad. que estén muy bien. Hasta luego. Nuestra vara Terminamos. de la verdad afilada. Demos gracias. Adiós. Nos vemos. Adiós. Nos vemos. Bye, bye. Cuídense mucho. Que les traiga la pensión alimenticia. Eso es bueno que ya también está en México, porque oye, ¿cuántos nomás ahí andan en el goce y se van? Sí, pero como dicen, tus 500 pesos no te los gastes en ir a Acapulco.